promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Bienvenidos y bienvenidas al módulo sobre la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que forma parte del programa de formación diseñado por Tinta Violeta y que busca empoderar a las activistas de derechos humanos de las mujeres, a los movimientos feministas, a los movimientos de mujeres en la lucha y defensa de los derechos también de la infancia y adolescencia. Lo primero que deberíamos saber sobre este módulo en específico o sobre la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son los antecedentes de la ley, es decir, cómo en Venezuela se generó todo un proceso de movilización social destinado a la aprobación de una nueva Ley Orgánica para la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Y en este sentido, lo primero que debemos señalar es que en el año 1989 Venezuela o la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en ese momento asume, hay todo un proceso de movilización social porque en 1990 el Estado venezolano ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a partir de ese momento asume con el país dos obligaciones importantes. La primera, que es la de brindar protección social a la infancia y la adolescencia, y eso supone el diseño de un conjunto de programas sociales, acciones destinadas al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, y por otra parte la de brindar protección jurídica, que supone el diseño de un conjunto de órganos, entidades o servicios que actúen en caso de que los derechos de la infancia y la adolescencia sean vulnerados o sean violados, en el entendido de que nada sirve consagrar derechos si no se establecen mecanismos legales o jurisdiccionales que actúen en caso de flagrante violación o haya vulneración a esos derechos de la niñez y la adolescencia. Aquí lo importante además es señalar que antes de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado venezolano, existía en el país una ley que era la Ley Tutelar de Menores, que era contraria a los preceptos de la Convención. Por una parte, la Convención decía que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, es decir, seres humanos, personas con derechos humanos, igual que las personas adultas, pero por otra parte la Ley Tutelar de Menores prácticamente negaba la condición humana, la condición de persona, la condición de sujeto con derecho a la infancia y adolescencia. Para superar toda esta situación, es decir, la contradicción entre dos leyes, por una parte la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada en 1990 por el Estado venezolano y que se convierte además en un instrumento jurídico vinculante para nuestro país, y la vigencia a su vez de una ley que es la Ley Tutelar de Menores, contraria a los preceptos de la Convención, se inicia en el país todo un proceso de movilización social de todos los sectores del país, universidades, instituciones públicas, instituciones privadas, movimientos sociales e inclusive de los propios niños, niñas y adolescentes, para exigirle al Estado venezolano la aprobación de un nuevo instrumento legal que se ajuste a los parámetros de la Convención, que sea un espejo de la Convención y que recoja sus principios esenciales. Y es a partir de todo ese movimiento social donde finalmente en 1998 se aprueba la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se convierte precisamente en un reflejo de los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. A partir de 1998, además hay unos procesos, luego en el 1999 hay un conjunto de procesos políticos importantes en el país, que fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente introduce también cambios importantes en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos de las mujeres, en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, y además establece una nueva institucionalidad, nuevos órganos del poder público
que precisamente no estaban previstos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue aprobada en el año 1998. Es allí, bueno, donde se presenta, si bien la ley fue aprobada en el año 98 y luego en 1999 tenemos el proceso constituyente, se empieza luego de la aprobación de la nueva constitución y de la entrada en vigencia a hablar de una reforma de la ley, una reforma que buscara precisamente además adaptarse o incorporar en la LOCNA de 1998 los cambios institucionales que había asumido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es allí donde se produce la primera reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Parte de esa reforma incorpora, por ejemplo, dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, nuevos órganos como la Defensoría del Pueblo, cambia además, asume el lenguaje de perspectiva no sexista o lenguaje de género. La LOCNA de 1998 señalaba, bueno, que era la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. A partir de la reforma se habla de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hay una nueva concepción de las instituciones familiares en la Constitución, que a partir de la reforma de la LOCNA es asumida. Ya no hablamos de la familia en el entendido de una familia nuclear donde está papá, mamá e hijos, sino de las familias, porque la Constitución asume un concepto amplio y entiende que en la sociedad venezolana además no hay un solo modelo de familia o un único tipo de familia, sino que existe una pluralidad de instituciones familiares. Además, en la reforma del año 2000, de la primera reforma del año 2017, se incorporan o se refuerzan otros derechos, se incorpora el derecho al buen trato de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que la primera reforma de la ley buscaba precisamente adaptarse a los parámetros de la Constitución de 1999. Luego, posteriormente, hay otra reforma que tiene que ver con la reforma penal del sistema de responsabilidad penal, que busca de alguna u otra manera asumir algunas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en esta materia. Entonces, recapitulando, ¿cómo nace la LOCNA? La LOCNA nace a partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, que luego es ratificada por el Estado venezolano en 1990. A partir de ese momento hay una exigencia o una obligación del Estado venezolano de transformar su ordenamiento jurídico a los postulados de la Convención. En razón de ello, se aprueba en 1998 la LOCNA. En el año 1999 se produce el proceso constituyente, la aprobación de una constitución, y eso genera, por supuesto, la primera reforma de la LOCNA, y que está destinada precisamente a incorporar la nueva institucionalidad de la Constitución en la ley. Y posteriormente se produce otra reforma, que es la reforma del sistema de responsabilidad penal del adolescente. Esos son los antecedentes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Luego, lo segundo que tendríamos que preguntarnos es precisamente cuál es el objeto de la ley, cuál es el objeto de la LOCNA. Y su objeto está previsto en el artículo 1, que establece que es la de garantizar los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional sin discriminación de ningún tipo. Y esto pasa esto es importante porque además supone que no es solamente la garantía de los derechos o defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, sino de cualquier niño, niña o adolescente que incluso no siendo nacional, no siendo venezolano, se encuentre en el territorio de la República. Lo otro que la ley establece y que es importante en esta materia, a los fines legales de acompañamiento, además de casos que se puedan realizar por parte de las activistas en materia de derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes, es cuál es la definición legal de niño, niña y adolescente que establece la ley.
Y la LOCNA hace, digamos, una distinción desde el punto de vista etario. Dice que niño, niña, es toda persona de 0 a 12 años no cumplidos, y adolescente es toda persona de 12 a 18 años no cumplidos. Y además establece unas presunciones, señala, bueno, que si hay dudas entre si una persona es niño, niña o adolescente, debe presumírsele niño o niña, y si hay dudas respecto a si una persona es adolescente o adulto, debe presumirse que es adolescente, salvo por prueba en contrario. Luego la ley se sustenta en unos principios, que son los principios rectores de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Son, digamos, el eje de partida, el punto de partida que sirvió para el desarrollo normativo posterior, para el desarrollo de toda la ley. Son las bases fundamentales de este instrumento legal, y se entiende además que toda interpretación de su articulado debe hacerse en relación a esos principios. Es decir, una interpretación, una aplicación aislada de cualquier disposición legal de la LOCNA que no tenga en cuenta sus principios conduce a una aplicación errónea de la misma y, por supuesto, a una mala interpretación del texto normativo. El primero de esos principios es los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Ya los decíamos que parte de los cambios que introduce la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la concepción en relación a la infancia, es decir, pasamos de concebir a los niños, niñas y adolescentes como objeto de tutela, como objeto de compasión, como cosas, para reconocerlos como personas o seres humanos con derechos. Y esto nos llevaría incluso a una teoría del derecho, que es la teoría del derecho subjetivo. Importante es preguntar qué significa que una persona sea sujeto de derecho. No es más que es titular de derechos humanos, y eso significa que la persona tiene el poder o la facultad o la potestad de exigir lo que la ley establece a un sujeto que está obligado. Si un niño, una niña o adolescente tiene derecho a la educación, a la salud, a la recreación, supone, bueno, que tiene la facultad o la potestad o el poder de exigirle a un sujeto que está obligado de garantizar precisamente lo que la ley establece. Ese sujeto puede ser el Estado venezolano, o puede ser también la sociedad, o puede ser las familias o padres, madres o representantes. En términos prácticos, si un niño, niña o adolescente tiene derecho a la educación, significa que tiene la facultad o la potestad para exigirle al Estado venezolano la construcción de centros educativos, la dotación de material didáctico para los centros educativos, y además la ubicación, la selección del talento humano que digamos desarrollará todo el proceso educativo de ese niño, niña y adolescente. Pero además hay otros sujetos obligados, que puede ser padre, madre, representante y responsable, quien tiene el deber, la obligación indeclinable de acompañar el proceso educativo de ese niño, niña o adolescente en concreto. Luego tenemos otro principio, que es el principio de igualdad y no discriminación. La ley establece que además no se permite cualquier tipo de distinción fundamentado en motivos económicos, políticos, culturales, religiosos, sociales, económicos, étnicos, o por motivos de género o sexo, en relación al tratamiento que pueda darse a un niño, niña o adolescente, o a la garantía de sus derechos. Y establece un plus adicional, que es que incluso la ley prevé, a diferencia de otros instrumentos normativos que regulan el principio de igualdad y no discriminación, es que no se permite además la discriminación, la distinción o exclusión de un niño, niña y adolescente por las condiciones en las que puede encontrarse padre, madre o representante responsable de ese niño, niña y adolescente. Es decir, no es una prohibición solamente en relación a una distinción o exclusión de un niño, niña o adolescente per se por su condición en la que se encuentra, sino que también se prohíbe cualquier tipo de distinción o discriminación derivada de la condición del padre, madre, representante o responsable. En este principio además hay que hacer dos distinciones. Por una parte, lo que hemos llamado la discriminación negativa, y por otra parte lo que se ha llamado en la teoría de derechos humanos
como la discriminación positiva. Entendemos como discriminación negativa, bueno, cualquier tipo de distinción o exclusión que conlleve a la violación de un derecho humano de un niño, niña y adolescente. Por ejemplo, si no se le permite el acceso a un niño, niña o adolescente a los servicios de salud motivado por su nacionalidad o condición económica, étnica, religiosa o posición incluso política de sus padres o del propio niño, niña y adolescente, bueno, evidentemente estamos ante un fenómeno o un caso de discriminación negativa. ¿Por qué? Porque ha conllevado a la imposibilidad de que ese niño, niña o adolescente tenga acceso a los servicios de salud, a un centro hospitalario, a que sea visto o vista por un médico, a que se le sea entregado los medicamentos que requiere para el tratamiento de algún tipo de enfermedad, etc. Ahora bien, si la distinción, la exclusión o la diferenciación lo que permite o busca es revertir un fenómeno histórico de discriminación al cual ha sido sometido un grupo en específico, en este caso la infancia y adolescencia, le denominamos discriminación positiva, y esa discriminación es perfectamente constitucional y legal. Por ejemplo, dictar un instrumento legal en específico a un grupo o sector de la población a los fines de lograr revertir un fenómeno de exclusión histórica, eso es perfectamente constitucional y legal. Ejemplo, que es el caso de las personas con discapacidad a partir de la aprobación de la ley para personas con discapacidad. Es el caso, por ejemplo, incluso de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que busca precisamente revertir un fenómeno histórico, cultural, de discriminación hacia un sector de la población, como es el sector de las mujeres o el sector de personas con discapacidad. Lo mismo incluso ha pasado con los niños, niñas y adolescentes al momento de aprobar la LOGNA. El tercer principio es el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. La LOGNA establece que es un principio de interpretación y aplicación de la ley, y el interés superior de niños, niñas y adolescentes se traduce sencillamente, según algunos autores respecto que han abordado este tema, es en buscar o tomar la mejor decisión para un niño, niña y adolescente en el caso concreto. Sin embargo, aquí surgen muchas interrogantes en relación a este principio. Lo primero es cómo tomar una decisión que más favorezca a un niño, niña y adolescente desde una posición de una sociedad adultocéntrica. Es decir, la sociedad venezolana es una sociedad pensada desde los adultos, además de patriarcal, es una sociedad adultocéntrica y también tiene los vestigios del colonialismo. Entonces, ¿cómo pensar cómo saber cuál es la decisión más acertada, que más va a beneficiar a un niño, niña y adolescente desde una posición del adulto? Y aquí la LOGNA da algunas orientaciones que deben tomar los operadores del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, es decir, las autoridades que están llamadas a defender, a garantizar, a tomar decisiones en situaciones en las que estén involucradas la infancia y la adolescencia. Y la primera de esas orientaciones es que debe tomarse en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos concretos, en las decisiones concretas que se van a conocer. Es decir, no podemos tomar una decisión un juez no puede dictar una sentencia, o un consejero o consejera de protección dictar una medida de protección sin tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes que intervienen en ese proceso concreto o en particular. Luego, el otro elemento que establece la ley es el equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, y además establece otro elemento, que es que cuando hay intereses contrapuestos entre el de los adultos y los niños, niñas y adolescentes, deben prevalecer el de la infancia y adolescencia. Incluso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el órgano de seguimiento
órgano internacional del Sistema de Naciones Unidas de seguimiento de la Convención, ha establecido que el principio de interés superior del niño es un principio, un derecho sustantivo además. El otro principio es el principio de prioridad absoluta. Y prioridad absoluta significa lo primero. ¿Quiénes son los primeros o quiénes deben atenderse con primacía en la sociedad venezolana? Bueno, los niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene además unas razones de índole sociológicas, antropológicas, que es que, bueno, la infancia y la adolescencia son la generación de futuro, son la garantía de continuidad de la sociedad de un país en específico. Ahora, los niños y adolescentes son prioridad absoluta ¿en qué? La LOCNA establece, bueno, que deben tener atención prioritaria en los servicios de salud o en los servicios públicos, que deben ser atendidos con primacía en el presupuesto público nacional, esencialmente. Y el otro de los principios es el principio de corresponsabilidad, que también está previsto no solo en la LOCNA, sino en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se entiende por esto que la obligación de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia es una obligación compartida entre tres actores esenciales o fundamentales, que es el Estado, son las familias y la sociedad, ¿sí? Es decir, si los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, significa que el Estado, las familias y la sociedad no han hecho lo posible, lo necesario o lo que le corresponde a cada quien para que estén en una mejor posición. Importante también es señalar que son obligaciones para estos tres actores diferenciadas, es decir, unas son las obligaciones del Estado, otras de las familias y otras de la sociedad, entendido que tienen funciones distintas dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y el último de los principios es el principio de gratuidad de las actuaciones previsto en la LOCNA, que significa, bueno, que no se puede exigir emolumento alguno, contraprestación alguna por los servicios que se prestan en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, si usted va a un consejo de protección de niños, niñas y adolescentes, a una defensoría, al Ministerio Público, a un tribunal de protección, usted no tiene que cancelar emolumento alguno al funcionario o funcionaria por el hecho de cumplir la responsabilidad que le asigna la ley, por dictar una medida de protección, o la defensoría por realizar una conciliación, o el Ministerio Público, bueno, por ejercer sus funciones que le corresponden, bien sea en la investigación penal, bien sea en la realización de actos conciliatorios en materia de instituciones familiares, o el tribunal sencillamente por dictar sentencias. Estos son, bueno, los grandes principios que establece la ley, que son esenciales en la aplicación e interpretación de cualquiera de sus disposiciones o normas. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad, bailemos en la hoguera de